Bueno, pues buenos días y gracias por estar aquí. Antes de nada, vamos a presentarnos. Yo soy Leire Madariaga, soy consultora comercial en Mondragón Lingua y estoy en contacto directo con empresas y sus retos en el uso de la inteligencia artificial y las traducciones. Kaixo, egunon, yo soy Mikel Anacabe, soy técnico de soporte de negocio y trabajo día a día intentando mejorar los servicios y productos que ofrecemos desde Mondragón Lingua y entre ellos también la adaptación de nuestros modelos a la inteligencia artificial. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que seguramente ya forma parte de vuestro día a día y es el uso de la inteligencia artificial en traducción. Y para que veáis un poco cómo vamos a enfocar la sesión de hoy, primero veremos algunos casos reales que estamos encontrando en empresas. Y a partir de ahí, pues hablaremos de dónde están realmente los riesgos, qué diferencias hay entre las distintas formas de traducir hoy en día y qué estamos viendo que funciona cuando la inteligencia artificial se integra bien dentro de un proceso profesional. También dedicaremos un pequeño bloque a confidencialidad y regulación, porque es un tema que cada vez preocupa más. Y al final dejaremos un espacio para preguntas y para compartir experiencias. Cada vez más empresas utilizan la inteligencia artificial internamente y tiene todo el sentido. Al final es rápida, es accesible y parece eficiente. Pero aquí hay un matiz importante. El debate ya no es si usar la inteligencia artificial o no. El reto real es otro, y es cómo decidir qué tipo de traducción necesitas en cada caso. Porque lo que estamos viendo en muchas empresas es esto. Se está usando la misma herramienta o el mismo proceso para todo. Y ahí es donde empiezan los problemas. De hecho, esta es precisamente la razón por la que hemos organizado este webinar. Porque cada vez más empresas nos hacen llegar traducciones hechas por inteligencia artificial para revisar. Y nos estamos encontrando con algo que se repite mucho. Errores de significado, falta de coherencia terminológica, pérdida de contexto y contenidos que suenan bien, pero no son correctos. Y hay un punto especialmente relevante aquí. En muchos casos, cuando el cliente ya tiene memorias de traducción, resulta más eficiente y económico rehacer la traducción con motores profesionales entrenados que revisar una traducción hecha previamente por inteligencia artificial sin control. ¿Y por qué? Pues porque cuando el proceso está bien diseñado, los motores se alimentan de memorias de traducción, que son bases de datos que se van creando a medida que vamos colaborando. La terminología está definida y el resultado es coherente desde el inicio. Además, cuando gestionas todo el proceso, ya no solo se traduce, se mantiene la consistencia a lo largo del tiempo. Y en este punto queremos dejar algo claro. Nosotros no estamos en contra de la tecnología. Al contrario, trabajamos activamente con ella. Estamos continuamente testando herramientas que salen al mercado con nuestro equipo técnico. Hemos desarrollado o hemos participado en el desarrollo de motores neuronales de la mano de un centro de investigación. Y actualmente colaboramos en iniciativas como Euscorpora para alimentar modelos de inteligencia artificial en euskera. Y además, desarrollamos soluciones propias aplicadas a necesidades reales. Por ejemplo, hemos desarrollado Naya, una solución orientada a accesibilidad lingüística y simplificación del lenguaje. ¿Y por qué? Porque a partir del 28 de junio de 2025, con la entrada en aplicación del Acta Europea de Accesibilidad transpuesta en España mediante la Ley 11/2023, determinados sectores como banca y aseguradoras deben garantizar contenidos más accesibles y comprensibles para las personas usuarias.
utilizando un lenguaje claro equivalente a un nivel B2 o inferior. Y aquí la inteligencia artificial puede aportar valor, siempre que esté bien entrenada, supervisada y alineada con criterios lingüísticos reales. Es decir, sabemos cómo funciona esto por dentro y precisamente por eso sabemos cuándo funciona y cuándo no. Así que vamos a empezar por algo muy concreto y son casos reales que estamos viendo en empresas. Os compartimos algunos casos reales, muy sencillos pero muy reveladores. En el primero de los casos vamos a ver cuándo la inteligencia artificial interpreta y se equivoca. Tenemos un cliente que vende ventosas, su producto son las ventosas y comparte con nosotros una experiencia en un proyecto anterior traduciendo la página web. Se hizo una traducción al italiano y el resultado fue algo parecido a con mucho viento. ¿Y por qué? Pues porque la inteligencia artificial interpretó ventosa como viento, no como el producto en sí. Y aquí está el punto importante, y es que la inteligencia artificial, cuando no tiene suficiente contexto, no duda, decide. Y puede cambiar completamente el significado del contenido. En el segundo caso vamos a ver un efecto de cadena de errores. Y es que otro caso muy habitual que vemos mucho en manuales técnicos es que a veces el flujo viene así, de chino al inglés y del inglés al español. El problema es que el inglés que recibimos ya no es un inglés fiable y entonces el trabajo del traductor cambia completamente. Ya no está solo traduciendo, sino que está interpretando. Tiene que apoyarse en imágenes, en experiencia técnica y en muchísimo criterio profesional. ¿Y qué implica esto? Pues más tiempo, más complejidad y más riesgo. Porque muchas veces el error no empieza en tu idioma, viene arrastrado desde antes. Y en el último caso vamos a ver cómo revisar la inteligencia artificial no siempre es más eficiente. Y este caso nos parece especialmente interesante. Un cliente decidió incorporar la inteligencia artificial en sus procesos internos y nos pidió revisar las traducciones que habían generado. Es decir, la idea inicial era esa. Hacemos una primera traducción con la IA y vosotros revisáis. Pero en la práctica ocurrió otra cosa. Y es que para poder garantizar calidad teníamos que revisar todo el contenido. Y cuando comparamos ambos escenarios, revisar palabra por palabra lo generado frente a generar una nueva traducción con motores profesionales alimentados con memorias y terminología, el segundo escenario resultó más eficiente, más fiable y más económico. Y es que en todos los casos pasa lo mismo. El problema no es la inteligencia artificial, es usarla sin contexto, sin control y sin proceso. Y después de ver estos casos, pues hay algo que se repite mucho. Decisiones que parecen inofensivas, pero que en realidad abren la puerta a errores importantes. Y es que a veces podemos pensar, bueno, pues es solo una propuesta rápida, pero es el primer impacto que tiene el cliente con tu marca. También podemos pensar, bueno, es una documentación interna, no pasa nada, se va a quedar en casa, pero luego ese contenido en algún momento se reutiliza fuera y sin control. O también puede ser, ¿no? Bueno, pues lo hacemos con la inteligencia artificial y luego ya revisaremos sin falta. Pero en la práctica, muchas veces, no hay tiempo real para revisar. O puede que pensemos también que es solo un texto sencillo, tampoco tiene complicación, seguro que el resultado es muy fiable, pero contiene terminología clave que no puede variar. Por lo que la idea importante aquí es esta, y es que el riesgo no está en lo complejo, está en lo que parece seguro y por eso no se cuestiona. Porque la inteligencia artificial generativa no funciona exactamente como muchas veces pensamos. Es decir, no solo traduce,
puede interpretar, puede resumir y puede ajustar el mensaje. Y lo hace sin avisar. Y en ciertos contextos eso no es un pequeño error, es una pérdida de control sobre el contenido. Y además hay otro factor que muchas veces no se tiene en cuenta, y es que no todos los idiomas se comportan igual. Es decir, el resultado de la inteligencia artificial puede variar mucho dependiendo del par de idiomas. No es lo mismo traducir de español a inglés que de español a eslovaco, por ejemplo. En algunos casos, el resultado puede ser bastante fiable, pero en otros, el margen de error aumenta significativamente. Y esto añade otra capa de complejidad. Y es que no solo importa lo que traduces, sino entre qué idiomas lo haces. Vamos a desgranar ahora las formas que tenemos de realizar las traducciones, por lo menos por nuestra parte. La primera de ellas es la traducción humana con revisión. Esta forma de traducción es la que tiene el nivel más alto de control sobre el texto que estamos traduciendo. Aquí una persona traduce el texto, suele ser una persona experta en el contexto para el cual está traduciendo y también sobre la temática para la que está traduciendo. Y después de esta traducción suele haber una revisión. Esta revisión la suele realizar otro lingüista, también experto en el tema, para poder controlar todas aquellas posibles erratas o posibles mejoras que pueda haber sobre el texto que de primeras el traductor no se ha dado cuenta de que existen. Después de esta revisión, solemos hacer un QA, que esto suele garantizar que la calidad de aquel texto suele estar bien. Eh, Esta parte es importante porque se suele dar un vistazo al documento y consiste en detectar errores como pueden ser puntuaciones o palabras que estén mal usadas. Y posteriormente, la cuarta fase ya suele ser la entrega. Esta entrega garantiza que es de calidad y que suele adaptarse al contexto. Cabe destacar que esta forma de traducción, que es la traducción humana con la revisión, es el proceso que suele estar amparado por el estándar del ISO 17100, que es el de traducciones. La parte importante de este modo de traducción es que es lo recomendable para contratos, documentación legal, financiera, incluso instrucciones, manuales y sobre todo para aquello que puede ser crítico para la empresa. Ni que hablar sobre prospectos médicos, prescripciones, informes médicos, cualquier tema que tenga que ver con seguridad, salud, pero también aquello que pueda afectar directamente a la imagen de una marca o de una empresa, como pueden ser las redes sociales o páginas web. Eh, a nosotros, por ejemplo, las empresas biosanitarias nos exigen que se haga de esta forma y además que verifiquemos que lo ha hecho un humano, incluso saber qué humano es el que ha hecho la traducción. La segunda forma de traducción sería la traducción humana. La traducción humana, a diferencia de la anterior, no suele tener una revisión. Entonces, ¿cómo sería el proceso en este caso? Sería un traductor experto en el tema y conociendo el contexto hace la traducción y después pasamos directamente a la fase que también tendríamos en la anterior, que es la de la revisión por parte de, en este caso, nosotros con software especializado para poder detectar palabras erróneas, puntuaciones, todo esto. Y después haríamos una entrega. Como veis, en la anterior parte había dos revisiones.
la revisión como tal y el QA, y en este caso pasamos de la traducción al QA. ¿En qué momentos podemos recomendar el uso de esta forma de traducción que no contiene una revisión? Pues podría ser, por ejemplo, para documentos que no sean críticos para la empresa, como puede ser igual una noticia que se publique o algo interno que no, como he dicho eso, que no sea crítico, que no pueda emboronar la imagen de la empresa y que sobre todo no afecte a la seguridad de pacientes, de trabajadores. Por seguir, después de la traducción humana y ya por último estaría la traducción automática post-editada. Es cierto que la traducción humana post-editada, o sea, perdona, la traducción automática post-editada es la opción más rápida, pero aquí tenemos que pararnos porque vamos a ver uno a uno qué proceso sigue este tipo de traducción. Primero se hace una traducción automática. Esto es, aquí tenemos por una parte la realizada por motores neuronales de traducción, que son los que llevamos años utilizando, como puede ser el propio traductor de Google, y por otra parte estaría las traducciones que realizamos con IA generativa, que esto está en auge desde hace no demasiado. Las primeras, las que se realizan con traducción a través de motores neuronales, son las que traducen de forma más literal y son las que eh, de las que mayor predicciones podemos sacar de cómo va a quedar el texto final. La verdad es que suelen estar, funcionan bien, no si sobre todo metemos memorias o corpus de traducciones que tengamos, que hayamos realizado con anterioridad, pero siempre puede cometer errores y suelen fallar según con qué pares de idiomas. Después estaría la IA generativa. Este es cierto que genera textos más naturales, incluso se puede adaptar mejor a contextos concretos, porque ve todo lo que rodea al texto, no solamente la palabra o la frase que sí que ve el motor de neuronal, pero puede introducir cambios. Esto es, esta es IA generativa, como bien dice su nombre, genera. Entonces puede inventar, puede realizar cambios, puede adaptar. Aquí lo importante es que normalmente cuando un texto se traduce con IA generativa suele sonar bien, incluso convincente, pero no suele ser la forma más correcta de decir que esté bien, simplemente porque suene convincente, porque de hecho ese es su trabajo, sonar convincente, aunque después no suele serlo. Aquí tenemos que recalcar una cosa. Cuando utilizamos la IA generativa para traducciones, no suele bastar con que le digamos traduce esto y ya está. Tenemos que fijarnos bien en los prompts, en las instrucciones que le damos y con cuánto queremos acotar esa tarea que va a realizar la inteligencia artificial. Cabe destacar que nosotros después de la traducción automática, como veis, hemos indicado que hay una post-edición. Esto es, un lingüista revisa el texto que se ha traducido. ¿Para qué? Para no cometer errores que a veces con la intención de abaratar costes, que luego no suele ser tal, tendemos a no pasar por esta fase. Aquí, como anécdota, en Euskadi, sobre todo en la provincia de Vizcaya, operan unos autobuses interurbanos llamados Bizkaibus, que hicieron una campaña para evitar que la gente utilizara teléfono móvil con sonido con volumen alto, que hablara muy alto en el transporte público. Entonces, uno de los eslóganes que colocaron en el autobús en castellano venía a decir no des la nota, pero cuando se tradujo al euskera
se tradujo como es eman oharra. En euskera, oharra es nota, pero la nota que ponemos en un post-it para acordarnos de algo, no es dar la nota en ese sentido coloquial. Esto, si se hubiese seguido esta progresión de tareas con una post-edición por un lingüista, pues no hubiera sucedido, no tendrían que haberse deshecho de todo el material que sacaron en euskera y no tendría que volver a realizar la tarea con todo ese sobrecoste que conlleva hacer algo así. Después de la postedición, venimos otra vez al QA. El QA, como hemos dicho antes, es esa revisión que se hace a posteriori para intentar evitar cualquier tipo de error que pues, se pueda haber escapado desde antes. Y ya por último estaría la entrega del documento. Otra cosa que hay que dejar claro es que es cierto que este tipo de traducciones, aunque tengan una postedición, son más rápidas que la traducción ordinaria que hemos explicado antes. Pero este tipo de traducciones hay que usar cuando los plazos de entrega son cortos, cuando el presupuesto es ajustado y sobre todo cuando el contenido que queremos traducir no es crítico. Esto es importante. No vale para cualquier tipo de traducción, aunque metamos prompts, aunque tengamos glosarios, no vale para cualquier tipo de contenido. Siguiendo, y aquí también hago alusión a lo que ha comentado antes mi compañera, nosotros no estamos en absoluto en contra de hacer uso de la IA. De hecho, trabajamos a diario con la IA e intentamos que los productos y los servicios que saquemos se vayan adaptando a todo esto, pero sí que queremos poner por bandera que hay que hacerlo de una forma profesional. La herramienta de inteligencia artificial que utilicemos para realizar las traducciones debe estar adaptada. Esto quiere decir, no vale con decirle traduce esto y ya está. Tiene que tener unos prompts específicos, tiene que tener unos glosarios específicos para esa traducción y para ese cliente. Y todo esto se debe configurar previamente para cada uno de los proyectos y para cada uno de los clientes. La terminología que nosotros podemos llegar a tener para ciertos ámbitos, para ciertos proyectos, clientes, todo esto debe, debe darse a conocer a la inteligencia artificial para que haga uso de ello, al igual que lo hacen los traductores humanos. Después, cuando estamos realizando traducciones, tenemos memorias de traducción. Esto es, son traducciones que previamente ya se han realizado, se han validado y se han incorporado al corpus que tiene ese cliente. Esto es importante porque al igual que reduce los costes y los tiempos a un traductor humano cuando ya dispone de memorias de traducción, también lo hace para la inteligencia artificial, con un añadido que le vamos a evitar que cometa errores, por lo menos en esa parte, porque ya está cogiendo de una memoria de traducción. Y, por supuesto, por último, tiene que pasar por la revisión de un profesional. Aunque hayamos hecho todas estas fases de una herramienta configurada, de una terminología definida, con memorias de traducción, la revisión por un profesional es imprescindible para que no haya errores como los que antes he mencionado. Cambiando ahora de tema, una de las preguntas o una de las cuestiones que siempre salen a relucir cuando estamos hablando sobre inteligencia artificial es el tema de la confidencialidad. Si estamos utilizando contenido delicado, secretos de empresa, secreto industrial, todo esto, ¿qué pasa con todo esto, verdad? Vale, aquí vamos a diferenciar dos escenarios. El primer escenario sería el uso abierto de la inteligencia artificial que podemos hacer a través de un chatbot sin coste económico para nosotros y repito, a nivel usuario.
aquí no tenemos control sobre los datos que estamos compartiendo con esa inteligencia artificial. De hecho, hay algunas empresas de inteligencia artificial que te avisan que esa información y cómo interactúas con ese chatbot se puede utilizar para entrenar posteriores modelos y mejorarlo. Pero cuando estamos hablando de hacer la traducción automática con inteligencia artificial generativa, no estamos hablando de hacer este tipo de usos, sino que vamos a un entorno profesional. En un entorno profesional, lo normal, lo que nosotros abogamos es que se utilicen los motores de esa inteligencia artificial, pero no la interfaz de esa inteligencia artificial. Esto lo hacemos a través de APIs. Cuando hacemos a través de APIs, ya entramos en otro mundo que los propios proveedores de inteligencia artificial lo remarcan como un entorno confidencial, profesional. Aquí, por poner un ejemplo concreto, por ejemplo, cuando usamos la API de OpenAI, este nos garantiza que, para nuestro caso, desde España, cumple el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pero si estuviéramos, por ejemplo, en California, pues también cumpliría la Ley de Privacidad del Consumidor de California, tiene estándares de seguridad cloud, tiene, por ejemplo, la ISO 27001 sobre la seguridad de información, tiene la ISO 27017 de seguridad de servicios de cloud, la 27018 de protección de datos y la 27701 sobre la gestión de la privacidad. Entonces, cuando hablamos de confidencialidad, ya hoy en día, en un entorno profesional, los proveedores nos garantizan este tipo de certificados, al igual que nos lo puede garantizar un proveedor como Google cuando utilizamos el, el correo de manera profesional. Y ahora, de la confidencialidad, nos vamos al marco legal. Respecto al marco legal, aquí cabe recalcar que una de las novedades legislativas sobre la inteligencia artificial fue el Reglamento de la Unión Europea 2024-1789. Este marco legal, además de definir lo que es la inteligencia artificial y hablar bastante en el cuerpo normativo sobre de la inteligencia artificial de alto riesgo, lo que viene a hacer es indicar, lo que viene a obligarnos es a indicar cuando una persona interactúa con un sistema de inteligencia artificial. Esto es, cuando una persona está interactuando con un software y no es claro que es inteligencia artificial, se debe informar de que se está usando inteligencia artificial. Por otra parte, también viene a obligarnos a señalar cuando un contenido ha sido manipulado artificialmente. Esto es un audio, un vídeo, una imagen. Cuando se ha editado y se ha utilizado inteligencia artificial para ello, debemos señalarlo. Y por último, y esta es la parte que nos compete, a informar cuando un texto ha sido generado por inteligencia artificial. Esto en concreto se recoge en el artículo 50 del texto del cuerpo normativo y esta parte es aplicable a partir del 2 de agosto de este mismo año. Cuando hablamos de informar, es que cuando un texto es de interés público, puede ser, por supuesto, un prospecto, un parte médico, unas instrucciones de seguridad, puede ser un contrato, todo esto, si se ha traducido o se ha generado, en este caso se ha traducido haciendo uso de la inteligencia artificial, el usuario que lo lea debe saberlo, se debe informar de ello. Pero estamos exentos de señalizar esto si para realizar la traducción hacemos el proceso que antes os he indicado de la traducción automática posteditada. Están exentos, y así lo contempla, las traducciones que después han sido revisadas por un humano. Bueno, ¿y qué estamos viendo, ¿no? Con todo esto.
que es que cuando la inteligencia artificial funciona bien, pues siempre pasa lo mismo. Al final hay un proceso profesional, hay terminología, hay control y hay supervisión humana. Porque no todas las herramientas funcionan igual en todos los idiomas. Y es que, como venimos diciendo durante el webinar, la traducción automática no es el problema. De hecho, bien utilizada, puede aportar valor. Pero hay una diferencia fundamental. Usar la inteligencia artificial de forma puntual o integrarla dentro de un proceso profesional. Y es ahí donde realmente cambia el resultado. Porque cuando la traducción automática está profesionalizada, hay control sobre la terminología, hay coherencia entre contenidos, hay seguridad en el tratamiento de la información y un criterio claro sobre cuándo usarla y cuándo no. Y esto no depende solo de la herramienta, depende de cómo se diseña el proceso. Por eso, cada vez más empresas no se preguntan si usar la IA o no. Se preguntan cómo integrarla sin perder control. Y ahí es donde tiene sentido apoyarse en un partner especializado. No para sustituir lo que ya se está haciendo, sino para asegurar que funciona. Y bueno, después de todo esto, y llegado a este punto, también nos interesa mucho conocer pues, vuestra experiencia, cómo lo estáis gestionando vosotros, qué retos os estáis encontrando y, por supuesto, resolver cualquier duda que pueda surgir. Así que, bueno, pues os invitamos a participar, ya sea activando los micrófonos o escribiendo en el chat o como prefiráis participar. Bueno, por romper el hielo así. No sé si alguien se anima a contar si está utilizando ya la inteligencia artificial en su día a día para temas de traducción o para contenidos. ¿Nadie se anima? O no sé, o igual os habéis encontrado alguna vez con alguna traducción que habéis hecho con inteligencia artificial que sonaba bien, pero luego os habéis dado cuenta pues que no era del todo correcta. O tenéis la sensación que utilizáis la inteligencia artificial al final pues por rapidez o por tiempos, ¿no? Del día a día más que pues por criterio. Tenéis el chat también habilitado, ¿eh? Si no queréis participar con hablando. No sé, igual no os ha quedado claro algún concepto. No sé si estáis familiarizados con el tema de las memorias de traducción, por ejemplo. Si sabéis si habéis utilizado ya algún partner, si tenéis memorias o no tenéis memorias. Sánchez. A ver. Jocelyn, que vemos que quieres Hola. participar. ¿Dónde está Jocelyn? A Aquí. ver. Vale, Jocelyn, pues puedes activarte el micrófono. Ah, Micro bloqueado. no. Pero Jocelyn tiene, por ejemplo, el micrófono. Sí, si le das al micrófono no se te activa.
debería de poder activarse. A ver. A ver, Rubén, en tu caso también, a ver si podrías activar. Y si os es más fácil, si no, pues lo compartís por el chat, ¿eh? Lo que queráis comentar. Ahora sí que se puede. Ah, Hola, bueno. Leire. Hola, Miquel. Hola, Rubén. Bueno, Hola, Kaixo. Kaixo, lo primero, gracias por esta formación. Y luego, lo que has comentado de la memoria de traducción, a mí sí que me interesa. Sí que me interesa saber quién es propietario, si se puede exportar, todo ese tema. Bueno, las memorias... Bai. Sí. Jarraitu Leire, bai. Vale. Las memorias de traducción, por si alguien no está familiarizado con el concepto, digamos que son una base de datos, por así decirlo, de las traducciones que se van realizando, ¿vale? Una vez que empezamos a colaborar con un cliente, pues vamos alimentando esas memorias de traducción. Es decir, las palabras, por así decirlo, se traducen una única vez. Entonces, a medida que vamos colaborando más veces, antes de las traducciones se pasan por las memorias de traducción para ver si hay coincidencias. Y así ahorramos costes, se gana en rapidez, ¿vale? Y además se garantiza el mantener la terminología, la coherencia, etcétera. Y has hecho una pregunta muy interesante, Rubén, en cuanto a la propiedad, ¿no?, de esas memorias. Y es que aquí hay un vacío legal, por así decirlo. Ay, no está claro quién tiene que ser o quién es el propietario de esas memorias de traducción. En nuestro caso, por ejemplo, siempre decimos cuando empezamos a colaborar con una empresa o con un cliente que las memorias de traducción son de su propiedad. Es decir, si en algún momento, por lo que fuere, decidiese empezar a colaborar con otro partner, le haríamos llegar las memorias de traducción. Pero hay que recalcar también que en este aspecto no todas las empresas de traducción son claras o transparentes. ¿Vale? Hay algunas empresas que, bueno, que deciden que las memorias de traducción son de su propiedad o que para facilitártelas, bueno, pues se hace bajo coste. Entonces ahí hay un vacío legal. No sé si te Sí, respondo. perfectamente, ¿no? Yo quería saber si vosotros pues las exportáis o no, y la respuesta es que sí, y bueno, pues también saber qué es, y con eso ya suficiente, muchas gracias. Vale. A ti por Eh, participar. Ahora hay una pregunta que se hace a través de la pestaña de preguntas y respuestas que dice, siendo traductor entiendo que no hay problema en dar garantía de que aunque se utilice la IA derivativa se cumple la ISO 17100. La 17100 dice que la traducción tiene que ser humana y además tiene que estar revisada por otro humano. En este caso, la que regula la traducción automática post-editada es la 18587-2017, la ISO. ¿Vale? O sea, son dos procesos diferentes y se estandarizan y se certifican a través de dos ISOs diferentes. Vale, más. Si alguien quiere hablar, ya podéis activar el micrófono cualquiera. Sí, ¿se me escucha? Sí, Soy Perfectamente. Jocelyn. Hola, hola Leire. hola. Hola. Pues mi pregunta es la siguiente. Es la primera vez que me pasa en muchísimos años de profesión que un cliente europeo me dice que, o sea, me amenaza a mí, a su asesor fiscal y a su asesor jurídico, o sea, a su abogado,
diciendo que está muy satisfecho con los servicios prestados, pero que si se entera que hemos utilizado la IA para generar sus documentos, para producir sus documentos, que nos va que no tendrá problema en demandarnos una demanda, Ujú. porque dice que aún a nivel profesional no hay por el problema de la confidencialidad de los datos de su empresa, que es una empresa Ujú. importante. Entonces, pues es la primera vez que me he tropezado con este tipo de problema. Y quería saber lo que pensáis de eso, del el uso. Tenemos entonces que declarar el uso desde el principio en la relación con el cliente, o cómo lo hacéis vosotros. A ver, aquí creo que entran dos cuestiones. Primero estaría el hecho de que tú vayas a utilizar la inteligencia artificial y se lo vendas al cliente como que está hecho por ti, por un humano, ¿no? Incluso has dicho antes que ha amenazado tanto al traductor como al abogado y no sé, y al asesor fiscal. Asesor fiscal. Sí. Por ejemplo, aquí en España ya se ha sancionado a un abogado por hacer uso de la inteligencia artificial, incluso se ha sancionado a un juez por hacer uso de la inteligencia artificial en una sentencia. Entonces, en eso sí que, claro, al final hay unos ámbitos profesionales en los que tiene que estar el humano, se tiene que revisar por un humano, mínimo revisar por un humano, y digo mínimo, y por otra parte está ya el ámbito privado, que eso ya cada uno como quiera, privado me refiero a una persona suya. Claro, yo no te puedo vender a ti algo diciendo que lo he hecho yo y no lo he hecho yo, y menos aún si no lo he revisado. Además, hay aspectos clave que antes hemos mencionado, ¿no? Todo el tema legal, sanitario, todo esto no podemos dar por hecho de que está bien lo que nos dice la IA y mandarlo. Entonces, en este caso, que pueda llegar a poner una demanda porque se ha hecho uso de la inteligencia artificial y no se ha declarado y tal, pues sí, y más aún, como hemos mencionado, a partir del 2 de agosto que se activa este reglamento europeo, va a tener más base legal aún para poder reclamar cualquier tipo o sea, para poder reclamar, sí, eso es al proveedor. Respecto a la confidencialidad, eh, es difícil que podamos, eh, como digo, convencer a alguien hoy en día, creo yo, de que lo que estamos haciendo, o sea, lo que estamos utilizando en la inteligencia artificial sea confidencial. Es difícil por desconocimiento sobre todo y también por los usos que se pueden llegar a hacer, ¿vale? Por eso antes he Efectivamente. querido separarlo en dos espacios. Por una parte estaba el espacio de uso particular y gratuito, que ahí, por supuesto, no estamos cumpliendo ninguna normativa de protección de datos. Y por otra parte está el uso profesional que podemos hacer. En el uso profesional, claro, si yo estoy haciendo uso de la inteligencia artificial, yo soy proveedor de mi cliente, pero es que mi proveedor es el que tiene el motor de inteligencia artificial. A mí, si mi proveedor me certifica que en el uso profesional está cumpliendo, en el caso europeo, el Reglamento General de Protección de Datos, hombre, claro, dices tú, y si me está mintiendo, hombre, pero es que también si estoy enviando un correo por Gmail, puedo pensar, no, es que Google me está mintiendo y esto no está cifrado o cualquier tipo de cosa. Entonces, claro, si nos ponemos hasta ese punto de que nos enseñan certificados y aún así decimos, no, es que la ISO esta que ponen aquí, que además es una ISO, o sea, no es un agente externo que lo ha certificado, no es que yo diga, no, yo cumplo el reglamento y ya está. No, me lo han certificado, digo, no es mentira. Claro, es que seguimos, si es que eso lo podemos llevar hasta el infinito y no terminamos nunca y no podemos utilizar ningún tipo de software, ni Microsoft, ni nada en el ordenador. Entonces, claro, si nosotros queremos decirle al
a nuestro cliente que puede estar tranquilo respecto a la confidencialidad, le podemos enseñar los certificados ISO que a nosotros nos está proporcionando nuestro proveedor, que en este caso pues, puede ser cualquier motor de inteligencia artificial. Y no sé si con esto te he respondido. Sí, sí, claro, porque OpenAI y la empresa de chat GPT tiene jurisdicción en California. Entonces, si nuestro cliente a quien para quien que nos ha encargado una traducción tiene algún problema con los datos que han sido divulgados, pues tiene que acudir a un juez en Sacramento, es. California o donde sea, ¿me entiende? O sea, es complicado el tema porque todo, excepto Mistral, por ejemplo, que es una IA europea, todas las demás IA son norteamericanas, son estadounidenses, que no tiene protección de datos a nivel supranacional como nosotros. ¿Me entiende? Y existe una ley americana mediante la cual, si el gobierno o el Pentágono, en este caso, pide datos de una empresa europea o de un cliente europeo nuestro, OpenAI o quien sea, o Anthropic para Claude, por ejemplo, tiene que facilitarle los datos, ¿me entiende? Sí, Por ley. pero al igual que ellos, también Microsoft y Google. Sí, porque pueden Claro, tener claro, o sea, servidores aquí en Europa, pero la jurisdicción está en Estados Unidos. sí, pero por eso antes decía que si nos ponemos tiquismiquis con el tema de la inteligencia artificial y los servidores, de la misma manera nos tenemos que poner tiquismiquis también con que ahora mismo estemos realizando este webinar a través de Microsoft o estemos utilizando WhatsApp o tengamos Google, Claro, Workplace y usamos todo allí, claro, por supuesto. claro. O tengamos No, nuestros pero servidores de Amazon Web Service y tengamos todo sí, allí. sí. Claro. Si me permite como conclusión este tema, yo creo que deberíamos de luchar un poco más por nuestra soberanía sobre nuestros datos y dejar poco a poco, pero claro, esto no se hace de un día para otro, todos los productos norteamericanos, ¿me entiende? Y usar productos software europeos. Pero eso es otro tema y eso Sí. no es fácil cambiar las mentalidades. No. Estamos totalmente, vamos a decir, colonizados por los software norteamericanos. Incluso la visa, si no las quitan, ¿me entiende? La tarjeta Visa de crédito, pues sería un desastre. En fin, eso es lo que quería Sí, plantear. vale, Nuestra dependencia gracias. a los productos informáticos norteamericanos. Vale, pues muchísimas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede activar el micrófono, escribir al chat, como quiera. Bueno, y si Vale. no queréis compartir, pues nada, agradeceros el habernos dedicado este espacio en vuestra mañana. Si os surge cualquier duda más adelante, estaremos encantados de comentarlo. Y bueno, pues es que al final, pues esto no va tanto, ¿no? De la herramienta en sí, sino de cómo se integra en el proceso. Entonces, bueno, dejamos aquí también nuestro contacto, tenemos también vuestros contactos, ¿vale? Y en caso de eso, de querer poneros en contacto más adelante para aclarar cualquier duda, pues estaremos encantados. Muchas gracias por haber compartido Muchas con gracias nosotros a este vosotros. ratito. Vale. Eskerrik asko guztioi. Gracias, Agur. Agur, Agur. Gracias, Agur. agur.